Imagen en directo ahora mismo en estas rondas de negociaciones. No es en directo, pero son los negociadores rusos y ucranianos llegando al punto donde van a iniciar su segunda conversación, ronda de conversaciones. Pocas esperanzas reales hay en que esa reunión sirva precisamente, realmente para algo, pero es la única vía de diálogo que se mantiene ahora mismo entre Rusia y Ucrania. Los representantes de ambos países vuelven a reunirse cuando Rusia machaca las posiciones ucranianas al sur del país y sigue bombardeando ciudades indiscriminadamente. Rusia centra su maquinaria bélica en cegar la salida al mar de Ucrania, ocupando las principales ciudades del sur del país. Esta sí que es una imagen en directo que nos llega desde Kiev, desde la plaza de Maidán, donde vemos una engañosa tranquilidad. El bombardeo no ha cesado sobre la capital ucraniana, aunque es cierto que las posiciones rusas parecen haberse alejado o mantenerse alejadas alrededor de la capital. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ucrania resiste al potente bombardeo ruso que aprovecha su enorme superioridad naval desde el Mar Negro. De esta manera conecta las provincias rebeldes con el sur del país y se prepara para asaltar otra de las ciudades clave en esta guerra, Odesa. La población civil sufre directamente las consecuencias de la invasión y se cuenta por millones quienes se dirigen a la frontera huyendo de las bombas rusas. La guerra de Ucrania muestra ya su peor cara. Las bombas no distinguen objetivos militares de civiles. Los edificios de viviendas y zonas residenciales caen también bajo las bombas y misiles rusos. La invasión se centra ahora en dos frentes principales, uno por el sur, apoyado por fuerzas navales, y otro en el norte, que busca el asedio final de la capital, Kiev. El ejército ruso podría haber tomado su primera ciudad después de una semana de guerra, la de Kherson, al sur del país, aunque el gobierno de Ucrania asegura que aún resiste. Hemos comenzado otra crisis mundial sin ni siquiera haber cerrado la anterior, pero ojo porque el COVID sigue ahí y aunque parece el menor de los problemas ahora para esta gente, puede complicar la situación, sobre todo para los cientos de miles que se concentran en las fronteras. Al margen de eso, la desescalada continúa, aunque nuestro país está siendo de los más prudentes. En Canarias se habla de un carnaval de verano en la calle sin restricciones cuando las tasas de contagio vuelven a incrementarse. Y una noticia esperanzadora que encontramos en Nairobi, en Kenia, donde la ONU busca soluciones a la invasión de plástico que azota el planeta. Un tratado internacional para frenar esta contaminación está a punto de ver la luz y además sería vinculante para todos los estados. Es el primer acuerdo mundial contra el plástico. Luego les contamos en qué consiste. Precisamente la ONU en su Asamblea General ha condenado el ataque ruso a Ucrania con 141 votos a favor y los votos de solo 5 países en favor de Vladimir Putin. Y muchos de los que se encontraban en esa reunión luciendo estos peluches que se han convertido en un símbolo de la resistencia en Ucrania. Son los peluches, ya se habla del éxodo de los peluches que representan a todos los niños y niñas que están teniendo que huir ahora mismo de su país. Entre aplausos fue recibido el resultado del voto de los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó con 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, la resolución que condena la agresión de Rusia contra Ucrania. Rusia, que junto a Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte y Siria votaron en contra del documento de 4 páginas, defendió las acciones de su gobierno. Este documento no nos permitirá poner fin a las actividades militares, por el contrario, podría animar a los radicales y nacionalistas de Kiev a seguir determinando la política de su país a cualquier precio. El representante permanente de Ucrania ante la ONU denunció una vez más la escalada militar contra la población civil y reconoció la importancia de la adopción de esta resolución. Ahora la gente de Ucrania tiene más razones para creer en las Naciones Unidas. Es solo el comienzo. No piensen que con la votación termina todo. El voto es un poderoso mensaje para la Federación Rusa.
Por su parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estará analizando durante los próximos días la resolución presentada por Francia y apoyada por México, la cual espera proveer de inmediato ayuda humanitaria para los miles de ucranianos que han salido de su país y los millones que necesitan asistencia dentro del terreno. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Vamos a ver cómo está la situación en Kiev, donde reina, según las últimas informaciones, una aparente calma, pero vamos a ver si es verdad. Nos dirigimos hasta la capital ucraniana, donde está Elvira Olivia Bello Varela, es ucraniana, es profesora de español, y deduzco, Elvira, ¿qué tal? Buenas tardes. Que es usted de ascendentes, por lo menos ascendentes hispanos, ¿verdad? Sí, sí. Creo que su padre concretamente era de Costa Rica, tengo entendido, ¿no? Por eso ese nombre tan hispano, que nos suena tanto. Elvira, ¿siguen cayendo las bombas sobre Kiev? Sí, siguen cayendo, siguen cayendo, pero ahora más centrado en el centro, más céntricamente, pues sí. En las cercanías, yo vivo en las cercanías, casi Kiev, sí, pero de momento nosotros lo tenemos todo tranquilo. Pero en el centro, como ellos quieren atacar más ahora el centro, pues sí que la cosa no está muy tranquila. O sea, donde usted reside, por lo menos no están cayendo las bombas, no está siendo bombardeada esa zona. Oímos las bombas, claro que suenan, porque son bastante fuertes, pero o sea que no llegan, vamos a ver. Que de momento aquí la cosa está más tranquila que en el centro. Y bueno, de lo que yo sé, en el centro bombardean y lamentablemente destruyen construcciones, no solamente bases estratégicas, sino también destruyen las casas, hay gente que sufre, o sea que hay gente herida, y bueno, eso es. ¿Cómo se está organizando usted, Elvira? ¿Está con su familia, con los vecinos con los que se encuentra? ¿Cómo se organizan la vida en estos días tan difíciles? Bueno, vamos a ver, yo vivo con mi hermano y con mi novio y bueno, ellos se fueron a la defensa territorial, así que casi no están en casa. Sí, y bueno, yo estoy sola, tengo perro, tengo gato, y bueno, la única cosa que nos organizamos con los vecinos, con nuestro barrio, es ayudar a la defensa territorial, es como hacer cosas a mano, que es lo que necesitan, claro. Hacer también publicaciones que la defensa de ese barrio necesita algunas cosas de ropa y todo, pues entonces nos organizamos a ayudar en plan humanitario más y bueno, hacemos lo que podemos. Sí. Todavía hace frío en esta época del año, mucho además en Ucrania. ¿El suministro eléctrico está siendo un problema para ustedes o todavía no? Bueno, de momento todavía seguimos con la calefacción central, pero bueno, todavía no sabemos cómo irá la cosa porque normalmente la calefacción central la cortan como en los inicios del marzo. Bueno, pero de momento está bien. Yo no sé cómo irá la cosa con la calefacción, no se sabe. Bueno, dice usted que su hermano y su novio se han ofrecido voluntarios, que ustedes también están echando una mano. Ha llamado mucho la atención y desde aquí han llegado los ecos de la resistencia ucraniana a esta invasión rusa. ¿Cómo está la moral entre ustedes frente a esta situación, entre los ciudadanos? La moral. ¿Puedes el repetir ánimo, un poquito? Quiero decir, ¿cómo están de ánimo frente a esta invasión? Bueno, de ánimo, la verdad, nosotros ahora ya nos mantenemos más tranquilos y no queremos caer en pánico y etcétera, y nos organizamos todos para ayudar y bueno, mucha gente, la verdad, de ánimo está bastante fuerte porque nosotros sabemos que de nuestro ánimo también depende lo que está pasando, claro. Y no podemos todos estar en pánico y estar estresados, pero claro que en pánico está más gente mayor. Lógico. Que lamentablemente además la gente que vive sola, claro. Pero muchas gracias a nuestras organizaciones voluntarias que tienen coche y ellos van compartiendo medicamentos
alimentos a aquellos que no pueden salir de sus casas. Claro, los más vulnerables que son también los que más están sufriendo esta primera fase, sin duda, de esta guerra. ¿Sus vecinos, ha visto usted, hay muchas personas que han decidido irse hacia la frontera, sus vecinos, sus amigos, han tomado esta decisión de irse o han preferido quedarse aquí como usted? Vamos a ver, entre mis vecinos yo tengo muchos aquellos que tienen hijos y se fueron a otras ciudades o se fueron al extranjero. Claro. De eso, lamentablemente, bueno, de eso yo no sé. Por cierto, pero en el barrio hay muchos aquellos que se fueron a los voluntarios, sí, y entre mis amigos también tengo aquellos que se han ido, y por eso yo como que estoy muy orgullosa por esa decisión, y yo como ucraniana quiero permanecer también en Ucrania y vivirlo con la gente ucraniana. Y ayudar y echar una mano, que claro, es lógico que quien tenga hijos primero quiera ponerlos a salvo, a los más pequeños y a las personas más vulnerables, parece lógico. Hombre, nosotros ayudamos, la verdad, como podemos, porque yo también soy estudiante de una escuela de comunicación visual, y como vosotros sabéis hay mucha propaganda rusa y la gente rusa quiere desanimar muchísimo, no solamente a nosotros, sino también a hacer mucha propaganda en Rusia. Sí, y nosotros tratamos de hacer también un material visual para compartir con la gente lo que está pasando y para también no propaganda, pero hacer nuestro producto con diferentes eslogans que ahora lo que nosotros estamos viviendo, para que se quede también en la historia. Claro. Pues Elvira, muchas gracias por habernos atendido, que vaya todo bien, toda la suerte del mundo, y estaremos en contacto. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues nuestra conexión un día más con Ucrania, en Kiev concretamente, donde está Olivia, pero está al norte, está en esta parte del mapa de Ucrania, ahí lo pueden ver, pero la ofensiva rusa se avanza ahora mismo por dos frentes, por ese norte por un lado, pero también por el sur y desde el este, donde, como pueden observar, están tratando de tomar toda la salida al mar de Ucrania ahora mismo. Estas regiones prorrusas se pueden unir ahora con estas de aquí, y aquí precisamente en Gerson es donde se está librando una de las mayores batallas de esta guerra recién iniciada. De hecho, en esta ciudad Rusia asegura haberla tomado ya, aunque Ucrania lo niega. Pareciera que la táctica rusa consiste en aislar a Ucrania del mar. Para eso se ha dado un gran paso con esa ciudad de Gerson, donde se han librado grandes batallas. Un civil iza la bandera de Ucrania en Gerson después de ser ocupada por las tropas rusas. Esta estratégica ciudad portuaria de casi 300.000 habitantes ya está en manos del ejército de Putin, según anuncia el Ministerio de Defensa ruso. Lo hace después de dejar tras de sí un reguero de destrucción. La victoria en Gerson allana el camino para el avance de las fuerzas rusas a lo largo de la costa sureste, donde se encuentra el sitiado puerto de Mariupol. La ocupación de este enclave ayudaría a Moscú a crear un corredor para conectar las provincias del este con el sur, un área que va desde las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk hasta la vía de entrada en Ucrania por la península de Crimea. Al suroeste peligra el también estratégico puerto de Odesa. Precisamente en esta zona costera del Mar Negro, al oeste de Crimea, se ha posicionado la fuerza naval rusa. Las tropas de Putin tienen la intención de capturar todos los puertos del país en el Mar Negro y el adyacente Mar de Azov. Bueno, Rusia no solo invade Ucrania, sino que amenaza a otros países vecinos. Suecia denuncia que 4 aviones de guerra rusos han entrado en el espacio aéreo sueco sobre el mar Báltico. El gobierno sueco lo ha calificado como inaceptable. Hace solo unos días Suecia, recuerden, fue uno de los países a los que Rusia amenazó en caso de entrar en la OTAN. Bueno, y esta mañana mismo, antes de las conversaciones entre Rusia y Ucrania, ha hablado el ministro de Exteriores ruso, lo ha hecho en Moscú, y ha dicho que no tiene dudas de que se encontrará una solución a la que ha llamado crisis de Ucrania. Ya saben que el gobierno ruso huye de la palabra guerra. No huye, sin embargo, de nombrar cada vez que puede una hipotética tercera y nuclear guerra mundial.
y hoy lo ha vuelto a hacer. Bueno, el otro frente del ataque ruso, el norte, desde Rusia y Bielorrusia, rodeando Kiev ahora mismo. Se ha atacado a esas principales ciudades, son Kiev y Kharkov. La capital parece vivir unas horas de mayor calma, pero no ha dejado de haber bombardeos. Pareciera que las tropas rusas se conforman con rodear la ciudad, quizá preparando su asedio. En Kharkov los combates han sido duros en las últimas horas tras la llegada de paracaidistas rusos. Era la segunda población más importante de Ucrania. Los ataques rusos se ceban especialmente con Kharkov, con sus barrios residenciales y con los servicios públicos. El avance del ejército ruso en esta zona del país es una evidencia. En las últimas horas se han contabilizado 21 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. Según las autoridades ucranianas, han sido bombardeados el ayuntamiento, la sede de la seguridad estatal, un hospital militar, la universidad y una comisaría de policía. Presencia de paracaidistas rusos y ataques con bomba de vacío en esta ciudad cuya mayoría de habitantes hablan ruso. Por el momento el ejército ucraniano resiste y continúa con el control de esta zona. Línea de defensa ucraniana también para frenar la entrada de las tropas rusas a la capital. Kiev es el principal objetivo de Putin. Es el corazón del país con casi 3 millones de habitantes. De esta cifra poco queda. Muchos deciden huir, acuden a la estación para buscar refugio en otros puntos de Ucrania o, en el mejor de los casos, poder cruzar la frontera. Ya lo avisaban desde Moscú, iban a bombardear puntos estratégicos de Kiev y así lo están haciendo tras el ataque a la torre de la televisión ucraniana. Ha sido una noche especialmente dura y cada vez se especula más sobre la posibilidad de que la ciudad se esté preparando para el inminente asedio del ejército ruso. Vamos a ver si esta es la táctica que está empleando el ejército ruso, o por lo menos esas son las pistas que dan. Juan Antonio Mateo Moliner es general de división retirado, profesor del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, general. Buenas tardes, Roberto. Bueno, esta táctica envolvente que estamos viendo en apariencia por el norte, por el sur, ¿militarmente tiene sentido? Sí, claro, tiene sentido porque estos objetivos militares apoyan los objetivos políticos que Rusia puede tener. Por un lado, la táctica por el sur significa unir la región del Donbass con con Crimea e incluso aislar la salida al mar de Ucrania, y la táctica por el norte, pues ese objetivo fundamental de descabezar al gobierno ucraniano, para lo cual la capital pues es un símbolo y una realidad inevitable, ¿no? Claro, de esta manera además debilitaría mucho una futura Ucrania que quedaría sin salida al mar y sin apenas contacto con el este, ¿no? Con lo que llamaban las provincias rebeldes. Exactamente. Lo que sí me gustaría introducir es un elemento que creo que es muy importante, y es que los combates van a continuar, pero no podemos olvidar que Rusia es una potencia nuclear. La mayor potencia nuclear al lado de Estados Unidos. Y va a ser muy difícil que Rusia pierda una guerra en un país con el que hace fronteras y en la que se ha involucrado de una manera tan dramática, siendo una potencia nuclear. ¿Quiere decir que haría uso de la potencia nuclear antes que perder esa guerra? No lo sé. Eso solo lo puede saber Putin y quizá alguno más de los que esté alrededor de él. Lo que ha sido una enorme sorpresa estratégica ha sido la simple amenaza de utilización de su armamento nuclear, poniendo las fuerzas en situaciones de alerta, etcétera, etcétera. Sí. Que además luego ha reiterado el ministro de Asuntos Exteriores. Exactamente, ahora escuchamos al ministro de Asuntos Exteriores que ha insistido en ese punto, efectivamente. Por tanto, esa simple insistencia no nos puede hacer perder de vista esa realidad. Obviamente, Rusia no creo que se meta en un conflicto nuclear global con Estados Unidos, porque eso significaría la desaparición, pues no sé, en el peor de los casos, de la especie humana, ¿no? Bueno, pero sí puede hacer uso de armas nucleares de tipo táctico, y esto es una posibilidad que yo no deseo y que además me parecería una barbaridad, pero tenemos que planteárnosla, claro, desde una posición realista, ¿no? Entiendo, que a lo mejor no fuese lanzar una gran carga nuclear, pero sí de repente, por así decirlo, una pequeña explosión nuclear en un lugar determinado, ¿no? Dentro de esta guerra. En principio en Ucrania, ¿no? Claro. Ahora bien, ¿qué consecuencias tendría eso? Desde todos los puntos de vista, el punto de vista político, el punto de vista militar, pues es un riesgo
que Putin tendrá que adoptar y el riesgo subsiguiente lo tendrá que adoptar Occidente, claro. Bueno, pues la verdad es que sería un escenario terrible que se pinta como uno de los peores. Pero volviendo a la estrategia que está tomando ahora mismo el ejército ruso, parece que está tratando de controlar esas regiones del sur, con lo cual también facilitaría el suministro, que parece ser el talón de Aquiles ahora mismo de la invasión rusa, ¿no? Sí, parece ser que uno de los problemas que tiene en el avance, y lo ha mostrado con bastante claridad, y hay imágenes al respecto, la columna esa enorme de acorazados y de fuerzas mecanizadas que está llegando aquí, bueno, está ya muy cerca en las proximidades, pero parece ser que ha tenido problemas de suministro, problemas logísticos, problemas de munición, problemas de combustible, es decir, que la preparación militar rusa pues también está mostrando algunos talones de Aquiles. Pero también hay un elemento con el que no se contaba, es la resistencia ucraniana. ¿Hasta qué punto, en general, es importante la moral de la tropa para imponerse en una guerra de este tipo? La moral de la tropa es fundamental, es uno de los elementos esenciales en todas las doctrinas militares. La moral de combate, sin ninguna duda. Y la moral de combate de las tropas ucranianas sale muy reforzada cuando su población, de forma tan mayoritaria, pues ha adoptado las posturas de apoyo, incluso de participación activa en los combates y en los conflictos. Ahora bien, no podemos tampoco pensar que tropas civiles sin ningún tipo de preparación, con mucho ánimo, con mucha moral, pero sin ningún tipo de preparación, van a ser decisivas. Aquí lo decisivo son las fuerzas militares ucranianas, que son las que están preparadas y que son las que están recibiendo de forma muy intensa en los últimos horas y días, pues ese armamento, esa munición, ese apoyo bélico de todo Occidente, o al menos de muchos países occidentales, incluyendo España. Claro, por ahí va mi pregunta, que no sé si usted sabrá responderme. España está hablando de que va a prestar apoyo ya de material ofensivo. ¿Qué tipo de armas ofensivas serían las que España podría suministrar a Ucrania ahora mismo para su defensa? Bueno, han salido anuncios al respecto. Yo siempre, cuando me hacen preguntas de este tipo, material ofensivo o defensivo, es lo mismo. Es el mismo material utilizado en diferentes fases del conflicto. Lo importante es material letal, armas letales o material no letal. Esa es la clave. Y ahí ha habido un cambio de España. Un cambio de España para unirse a la posición mayoritaria de los países de la Unión Europea. Al principio era material no letal, cascos, chalecos antibalas, etcétera, y ha habido un cambio para proporcionar también armamento y munición, que es material letal y que se utilizará en la ofensiva y en la defensiva. Fundamentalmente, pues son armas contra carro, lanzagranadas, misiles portátiles y también munición y ametralladoras que, como digo, pues tienen una gran importancia en lograr mantener las líneas defensivas que las fuerzas ucranianas puedan establecer, tanto fuera como dentro de las ciudades. Pues Juan Antonio Mateo Moliner, muchas gracias una vez más, general, por habernos dejado un hueco de su tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros. Bueno, el éxodo ucraniano va camino de ser el mayor en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. ACNUR estima en 4 millones las personas que podrían escapar del país por culpa de la ofensiva rusa. Ya lo ha hecho 1 millón, pero ¿hacia dónde se dirigen? Bueno, pues evidentemente hacia las fronteras. Casi medio millón ha llegado ya a la de Polonia, la que está más al norte, aunque también lo hacen bajando al sur hacia Moldavia o Hungría. Europa llama a proteger a los que huyen de las bombas de Putin. Es la mayor crisis de refugiados que vive Europa en este siglo, aunque si miramos atrás, el éxodo de la población ucraniana podría superar al de la Segunda Guerra Mundial. 1 millón de personas habría dejado su vida atrás en Ucrania para huir de la guerra. El camino comienza para muchos en una estación de metro o en una parada de guaguas. Cuando sale un tren, la prioridad son las madres y los menores, aunque como vemos hay quienes no se olvidan tampoco de sus mascotas. En su mayoría buscan llegar a Polonia, aunque otro de los destinos prioritarios son Moldavia o Hungría. En la frontera moldava, los voluntarios dan comida e información a quienes van llegando. Uno de ellos es Gennady, que asegura que al ver lo que estaba pasando con su
sus vecinos, decidió ayudar. A partir de ahí, y quienes no tengan familiares en la Unión Europea son remitidos a pabellones como este, donde no dejan de llegar sobre todo menores. En Eslovaquia, por ejemplo, les han reunificado para que juntos y a través del juego puedan olvidar un poco la dura situación. De otro modo, son muchos los que no salen de Ucrania, sino que entran para apoyar al ejército, ucranianos residentes en otros países o bien extranjeros que buscan alistarse en las filas porque dicen querer formar parte de la resistencia de Kiev. ¡Slava Ukraini! Peace. La paz es la única forma de detener esta tragedia. Así lo afirma el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi. Y es que al menos hasta que no paren los ataques, continuará creciendo esta cifra. Naciones Unidas prevé que sean 4 millones de personas las que huyan del país. Pero dentro de Rusia también está habiendo resistencia a esta guerra. ¿Cómo se vive la situación dentro de este país? Es difícil saberlo porque la información que llega desde allí es muy sesgada, pero sí parece que cada vez hay más personas que se manifiestan contra la guerra, sobre todo a medida que las sanciones económicas van haciendo mella en ellas. Se repiten las protestas en contra de la guerra y aumentan las intervenciones policiales. Manifestantes rusos han vuelto a salir a las calles de San Petersburgo para mostrar su descontento ante la invasión del ejército de su país en territorio ucraniano. Según la Organización Independiente de Derechos Humanos de Rusia, desde que comenzara el conflicto armado ya se han producido 8.000 detenciones. El clima de crispación es más que palpable en distintos ámbitos de la sociedad rusa. El sistema financiero comienza a resentirse ante las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Moscú anunció la prohibición de abandonar el país a todos los ciudadanos con moneda extranjera que superen el equivalente a $10.000 americanos. Los inversores extranjeros no podrán vender sus activos rusos, medidas que intentan hacer frente a la larga lista de multinacionales que abandonan el país. Sus empresas se hunden en la bolsa y sus cuentas están desconectadas del resto del planeta. La devaluación del rublo alcanza el 17%. Los multimillonarios rusos comienzan a alzar la voz en contra del régimen de Putin y en contra de la invasión a Ucrania. Un ejemplo es el magnate Roman Abramovich, hasta ahora propietario del Chelsea Football Club. Ha anunciado la venta del club inglés. Asegura que no es víctima de sanciones financieras por parte de Occidente, como sí lo son otros oligarcas rusos, pero alega haber recibido presiones debido al conflicto armado. Las tropas rusas que continúan avanzando encontrándose con la resistencia del ejército y de muchos civiles ucranianos. Zelensky ha declarado que las líneas de defensa continúan resistiendo los ataques rusos, con bajas que rondan los 6.000 soldados de las tropas enemigas fallecidos. Desde Moscú desmienten esta información. El Ministerio de Defensa habla de menos de 500 bajas en su ejército. El Kremlin cuenta con el respaldo de la élite política y los altos funcionarios, exceptuando con el voto en contra de la guerra en la Duma por parte de un solo diputado del Partido Comunista Ruso, Mikhail Matviv. Este logró en su día su escaño gracias al apoyo de Alexei Navalny, líder de la oposición y organizador de grandes protestas contra Putin, actualmente encarcelado, y que vuelve a pedirle a sus compatriotas que salgan a la calle a protestar a pesar de las represalias. Bueno, pero esta guerra va a tener un coste para todos, ¿eh? No nos podemos olvidar, lo decía el presidente estatal Pedro Sánchez, y la ministra de Transportes Raquel Sánchez se prepara para tomar una decisión en los últimos días en torno a si se prohíbe o no atracar en puertos españoles a la flota rusa. Una medida como esta tendría una enorme repercusión en Canarias. Por supuesto, nos vamos a centrar en este punto también con José Mayor, que es presidente de OnePort, la Federación de Empresas Logísticas Portuarias. ¿Qué tal, José? Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, para hacernos una idea, en primer lugar, ¿cuál es el volumen de negocio aproximado ahora de la flota rusa en Canarias y concretamente en el puerto de Las Palmas? Bueno, en primer lugar, quisiera manifestarle que nosotros estamos muy preocupados con esta situación, puesto que es un volumen de negocio bastante importante que nosotros consideramos que oscila entre unos 100 millones de euros de facturación, porque estos son barcos de un gran volumen en la cuestión de combustible, reparaciones, provisiones de buques y demás, y que nos parece un poco desacertada la medida, puesto que
nos coloca a nosotros, cuando se toman medidas, pero para no hacer daño a todas las partes. Entendemos que hay que luchar contra esto, pero no hacer daño a una parte comercial que nos impide coger nuestros beneficios. Es decir, nosotros tenemos una serie de facturación pendiente ahora mismo y si cortan el SWIFT, pues no podríamos cobrarlo. Y son cantidades muy importantes. O sea, antes de tomar esa decisión, José, de si efectivamente se prohíbe o no a los barcos rusos ahora atracar en nuestros puertos, ustedes ya se enfrentan a una pérdida de dinero importante porque no van a poder cobrar por el bloqueo SWIFT de los bancos rusos, ¿no? Efectivamente, la deuda actual, porque claro, la deuda se va moviendo, oscila entre unos 15 a 20 millones de euros por los servicios prestados anteriores que no han vencido su pago. Entonces nosotros, como decimos, no entendemos por qué se toman estas medidas donde a nosotros nos perjudica bastante. Yo no sé si el resto de España se estará tan perjudicado, pero lo que sí quedó muy bien claro es que el puerto de Andújar y Las Palmas va a quedar muy dañado. Y aparte, otra cuestión, si ahora no se le presta servicio, pues estos buques pues poco a poco irán yéndose a otros territorios, con lo cual ya después, aunque se arregle la situación, me estimo que no volverán. Estos barcos tienen licencias de pesca en países africanos y vienen aquí a habituallarse, que es el servicio que nosotros le damos. Sí, yo creo que aquí, antes de tomar las medidas, se debe consultar un poco con el sector empresarial, puesto que esto a nosotros nos perjudica muchísimo, ¿eh? José, desde el puerto, desde la autoridad portuaria, ya le han advertido de que probablemente haya que prohibir a estos barcos que entren en puertos canarios. Bueno, la autoridad portuaria nos ha tenido más informado debidamente, ¿no? Hasta incluso esta mañana hemos hablado, mañana vamos a tener otra nueva reunión y está esperando. Lo que pasa es que sabe fehacientemente que es muy posible que esta decisión llegue. Hasta este momento, que nosotros sepamos, no ha llegado. Pero sí que se está esperando de que por parte de la Unión Europea prohíba la entrada de buques rusos en nuestro puerto. La verdad que desconozco si este volumen los tendrá en otros puertos españoles. Me estimo que no, porque el puerto de Las Palmas consigna buques pesqueros que tienen un gran volumen económico y una gran actividad. Pero lo que sí queda muy bien claro que estamos muy preocupados, puesto que es una facturación importante que ahora mismo tenemos pendiente de cobrar y un volumen muy importante anual de que no queremos vernos desprendidos de ellos, ¿no? Puesto que nos ha costado muchos años de sacrificio. La flota rusa está aquí desde el año 60, incluso en el régimen de Franco y estaba establecida aquí y creo que la vía de los embargos y demás, pues yo no sé si será buena, porque no soy político, pero a nosotros no nos favorece para nada, ¿eh? Entiendo. Pues José Mayor, muchas gracias por habernos atendido y por habernos explicado este problema que ya ustedes están padeciendo. Buenas tardes. Muy agradecido por preocuparse por nuestro sector. Muchas gracias. Bueno, pues ya están, ya lo pueden observar, las empresas portuarias que están ya sufriendo en sus bolsillos directamente las consecuencias de esta guerra. Bueno, y nos vamos, ya lo ven, hasta Venezuela. El presidente venezolano no ha perdido la oportunidad para embestir contra la prensa de nuestro país. Nicolás Maduro ha calificado de vomitivo y asqueante el tratamiento del conflicto por parte de los medios españoles, que dice que se pliegan, arrodillan y arrastran a los intereses del imperio estadounidense. Maduro ha confirmado una vez más que mantendrá intactas las relaciones comerciales con Rusia. Ahora que Occidente ha entrado en histeria, desesperación y locura contra Rusia, nosotros sí vamos a mantener nuestras relaciones comerciales con Rusia y estamos listos para venderle todo lo que podamos modestamente y todo lo que Rusia necesite comprar. Todo lo que puedan y más, le ha faltado decir. ¿Qué tal? María Rosman, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Nicolás Maduro, viejo amigo de la administración estadounidense, ¿no? Sea quien sea el presidente. Exactamente, ¿no? Haciendo siempre declaraciones inteligentes, como vemos. Bueno, no sé, para sus aliados probablemente sí lo sean. Bueno, Estados Unidos claramente ha tomado partido, evidentemente está liderando la respuesta frente a Rusia, y el otro día, en un tono casi triunfante, veíamos el primer discurso del Estado de la Nación, que es un poco pues, la toma de temperatura de cómo va la legislatura de Joe Biden, en el cual pues, se ha centrado básicamente en este asunto. Yo lo he visto un poco triunfalista, no sé si a ti te dio la misma sensación.
Bueno, fue un discurso bastante interesante, ¿no? Para muchos de los críticos casi fueron dos discursos en uno, una parte muy nacionalista en la que obviamente se ganó el discurso de ambas bancadas y una parte un poco más aburrida en la que hablaba de temas domésticos en los que a lo mejor no todos estaban tan de acuerdo, aunque fue un discurso bastante moderado y hasta cierto punto de unión, ¿no? Es interesante porque esto no lo habíamos visto en los últimos años y parece un cambio diferente y que sí que demuestra que Estados Unidos en su gran mayoría está bastante unido en el tema de Ucrania realmente, ¿no? Efectivamente, incluso dentro del Partido Republicano, donde Donald Trump había mostrado ya simpatías por Vladimir Putin en repetidas ocasiones, además. Sí, ¿no? Es curioso que realmente, por ejemplo, en Estados Unidos, que tenemos pues muchísimos venezolanos que se han marchado del país precisamente por huir de Maduro y eran de Trump, ahora se ven con un Trump que está del lado de Maduro, ¿no? Lo que es la vida y las vueltas que da. Pero sí que están bastante unidos ambos partidos, sí que existe un poco ese lado de que el problema que representa Ucrania para el mundo es un problema que está por encima de las rencillas de ambos partidos y lo han demostrado en un discurso del Estado de la Nación bastante interesante en ese sentido. Bueno, efectivamente. Por cierto, ha habido un momento gracioso, no sé si lo tenemos, en el que Joe Biden, lo van a escuchar, bueno, tuvo un pequeño agasapo, escúchenlo. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. Bueno, ahí lo soltó. Dijo que estaban las almas y los corazones, que Rusia podría ganar la guerra, pero no las almas y los corazones de la población iraní. Ahí se le fue un poco. Pero bueno, se le también fue bastante, aunque sí es verdad que por esa parte no, Irán parece que está bastante en la misma, dentro de la misma forma de pensar de Putin, ¿no? Pero definitivamente no era lo que quería decir y ahí, como hemos dicho mil veces, se le nota de vez en cuando la edad también al presidente Biden. Gracias por Joe Biden, que no es la primera vez tampoco y que bueno, que me imagino que tiene sus memes y sus seguidores en ese sentido. Pero ojo, porque estamos hablando de lo que nos iba a costar esta guerra y ya se empieza a notar desde lo más próximo. Ahí estábamos la situación en los puertos, aquí en los puertos canarios. Atención, porque lo que se apruebe ahora en Estados Unidos, esa subida de 1/4 punto de la Reserva Federal del dinero, puede tener su eco inmediatamente aquí y eso ya supondría la subida de los préstamos, las hipotecas, las viviendas, etcétera. Naturalmente, y todo lo que tenga que ver con energía, sobre todo si Estados Unidos decide llevar a cabo sanciones también en la parte energética. Lo vamos a sentir todos en el bolsillo, por supuesto. El tema de que se haya subido ese interés en Estados Unidos, por supuesto que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Ucrania, pero también tiene que ver con la inflación que ya tenía Estados Unidos, ¿no? Y la única manera de combatirla es subiendo ese tipo de interés. Pero definitivamente creo que todos deberíamos estar preparados para subidas de precios que ya estamos experimentando y que se van a notar porque esta guerra no es gratis, ni muchísimo menos, ¿no? Claro. Esa subida de 1/4 punto, normalmente siempre la Reserva Federal norteamericana viene a marcar un poco las tendencias que después siguen en las demás monedas y economías, ¿no? Exactamente, yo creo que podremos verlo reflejado en las economías globales realmente, no solamente de Estados Unidos, porque es verdad que suele ser precursor, ya sea desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, suele ser lo que vamos a ver más adelante nosotros y estamos viendo que en cuestión de días realmente no estamos... ¿Está siendo un problema la inflación en Estados Unidos también? Está siendo un problema inmenso. De hecho, empezó allí el tema de la inflación. Los precios han subido muchísimo. El galón de gasolina está muchísimo más caro. La comida está muchísimo más cara en los supermercados. Los alquileres han subido y la gente lo está notando en sus bolsillos. Y eso es un problema que tiene Biden ahora que estamos ya a puertas de las elecciones de medio término, que son el 8 de noviembre, donde puede perder la mayoría en ambas cámaras si esto no se arregla. Entonces, esa subida del 1/4 punto de interés tiene mucho que ver con el tema de la inflación y, por supuesto, con la guerra que estamos viviendo, ¿no? Estábamos pendientes de la energía, el precio de la energía. Con esta guerra, evidentemente, la energía va a subir más, se especula más y ahí empezamos a notar las consecuencias. Efectivamente. María, gracias, una semana más. Hasta la próxima, gracias. Bueno, una pausa, volvemos enseguida, aún tenemos muchas cosas que contarles. No vamos a tardar, como siempre, mirando a lo que está ocurriendo en Ucrania. Imagen en directo de nuevo desde Kiev, donde durante el día han seguido sonando las alarmas antiaéreas, aunque en menor medida una calma tensa la que se vive en estas últimas horas en la capital ucraniana. Más información en Atlántico Noticias, que nos lleva hasta Melilla, donde unas 350 personas han logrado entrar tras saltar la valla de la frontera.
era la forma de celebrar de estas personas el haber conseguido entrar en territorio español. Es el segundo salto masivo en 2 días. Ayer casi 500 personas entraron a la ciudad por el mismo método. Los migrantes, igual que ayer, se dirigieron al centro de estancia temporal de inmigrantes donde han sido acogidos. Y ya saben que la Fiscalía ha decidido archivar la investigación sobre el rey emérito Juan Carlos I por el presunto cobro de comisiones millonarias en Arabia Saudí. Después de 3 años de pesquisas, ni la Fiscalía suiza ni la española han conseguido tener pruebas de esa presunta operación a 3 bandas entre el gobierno saudí, el rey emérito y Corina Larsen. Con el archivo de las diligencias se abre la puerta para su posible vuelta a España. El rey Juan Carlos se trasladó a Abu Dhabi en agosto de 2020. Y muy pendientes también de la evolución de la pandemia a nivel mundial. En nuestro país siguen bajando los indicadores. Miguel Vega. Sí, la incidencia acumulada en nuestro país sigue bajando, pero en Canarias lo hace a menor ritmo. La incidencia acumulada en España ha caído en la última semana un 30%, pero en Canarias ha sufrido un ligero repunte, mientras que a nivel nacional se sitúa a 14 días en 486 casos por 100.000 habitantes, en Canarias está en 776 casos. Es la segunda comunidad autónoma después de Galicia con la incidencia más alta a 14 días en todo el país. Lo mismo pasa con la incidencia acumulada a 7 días, mientras que en España se sitúa en 199 casos por 100.000 habitantes, en Canarias superamos los 400 casos por 100.000 habitantes. En este caso, sí somos la comunidad autónoma con mayor incidencia a 7 días. También superamos la media a nivel nacional de la ocupación hospitalaria con pacientes COVID. A nivel nacional se sitúa en el 5% y en Canarias en un 7,5%. Pero a pesar de ello, los expertos aseguran que esta variante Omicron que ha impulsado esta sexta ola ha provocado casos menos graves. Hemos visto en la sexta ola que la mayoría de los casos son asintomáticos o con una sintomatología muy leve y que el porcentaje de personas que necesitan hospitalización o llegar a la UBI son muy pocas en comparación con olas anteriores. Por lo tanto, yo creo que todos los esfuerzos se van a centrar en las poblaciones más vulnerables y vamos a dejar al resto de la población que pueda convivir de una manera más normal. Esto precisamente ha propiciado que el Ministerio de Sanidad, junto con las comunidades autónomas, comiencen a relajar las medidas de control del virus. Sí, después de anunciar que a partir del 4 de marzo no será necesario guardar cuarentena a todos aquellos contactos estrechos que contactos estrechos con positivos estén o no estén vacunados, la ministra de Sanidad anunció que el próximo 10 de marzo se volverá a analizar esa estrategia de vigilancia de salud global donde se abordará la transición de la COVID-19. Entre otras cosas, sobre la mesa está eliminar la mascarilla en el interior, también eliminar la mascarilla en los colegios y también ha anunciado que a partir de la semana que viene solo se publicarán 2 informes de datos COVID y también de vacunación. La ministra de Sanidad asegura que todas estas medidas se están adoptando debido a que sigue avanzando y la tendencia de la COVID-19 en nuestro país está a la baja. La situación actual va por el buen camino, progresamos muy adecuadamente, pero es verdad que tenemos que ir de la mano de las personas expertas que nos asesoran y de manera coordinada y conjunta. Un proceso que tenemos que realizar, de ahí la convocatoria que he realizado de este encuentro en Zaragoza, de manera conjunta, de manera coordinada en todo el Sistema Nacional de Salud y también en coordinación con nuestros socios europeos, como lo estamos haciendo a través de los trabajos que realizamos en coordinación con el SDC. Bueno, eso en nuestro país. En Europa, mientras tanto, sigue la desescalada, la vuelta a la normalidad en pleno conflicto bélico en Ucrania. La Organización Mundial de la Salud alerta de que la guerra en Ucrania podría golpear doblemente al país, que puede quedarse además sin suministro sanitario. El primer envío de ayuda médica de la Organización Mundial de la Salud llegará mañana jueves a Polonia. El organismo entregará material para atender a cerca de 1.000 heridos con traumatismos y para realizar cirugías. Además, enviará otros suministros de emergencia para 150.000 personas. La OMS además pone el foco en el suministro de oxígeno. La escasez crítica de oxígeno tendrá un impacto en la capacidad de tratar a los pacientes con COVID y muchas otras afecciones, denuncia el director general de la OMS.
Y la situación en el país no ayuda a mantener las medidas de control. Los ataques obligan a la población a hacinarse en refugios cerrados y sin ventilación como el metro. Mientras, en el resto de Europa sigue la desescalada tras superar la ola por Omicron, una crisis que para los sanitarios italianos les ha sobrecargado. Por eso se manifiestan pidiendo ayuda y exigiendo compensación para las familias del personal sanitario que perdió la vida luchando contra la COVID-19. Nuestros médicos se morían porque no se hacían cirugías, sino que se atendía a los pacientes. Nunca nadie habla de nosotros, denuncia este médico. En Estados Unidos trabajan para ampliar la dotación económica frente a la COVID-19 y ante futuras pandemias. Todo ello cuando el Centro de Control de Epidemias del país asegura que la cifra real de infectados podría superar los 140 millones. Es decir, se han infectado 4 de cada 10 ciudadanos, una cifra 6 veces superior a la oficial. Bueno, pendientes del COVID, pendientes de la guerra en Ucrania, pero están ocurriendo más cosas. Fíjense, por ejemplo, en Australia 13 personas han muerto por culpa de las peores inundaciones de la última década en este país. Lluvia, viento, desbordamientos de ríos que han obligado ya a evacuar a más de 200.000 personas. Antonio Cárdenas, buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Pues sí, de hecho vamos a ver ya imágenes de esa devastación, imágenes muy impactantes. Si dividimos Australia en 6 trocitos, porque ellos, los estados deciden así, esto abarcaría prácticamente 2 de esas sextas partes de Australia, 1/3 en las lluvias en la costa este. Fíjate este puente como ha quedado incomunicado, y hay gente que se ha quedado dentro del puente, incluso animales, porque fíjate, por un lado y por el otro se han quedado ahí cortados por este agua. Esto ocurre, como decía, en la costa este del continente australiano. En primer lugar, estamos hablando del el estado de Queensland, donde empezaron a caer lluvias, como vemos, desbordamientos importantes, pero esas lluvias poco a poco han ido hacia el sur. Llevamos ya más de una semana con esto y ya están afectando también al estado de Nueva Gales del Sur, que es precisamente el estado en el que se encuentra Sydney. Tenemos ahora mismo 200.000 personas evacuadas y el aviso para otras 300.000 que podrían tener también que estar evacuadas en las próximas horas. Y como tú decías, el peor dato es esas 13 personas fallecidas con estas inundaciones que dejan imágenes dantescas. De aquí, de Australia, vamos a pasar enseguida, Roberto, a África, al norte de África. Marruecos es lo que vamos a ver enseguida, y fíjate esta comparativa, y de todo de agua, de mucha agua, a todo lo contrario. Esta es la sequía que está sufriendo en estos momentos Marruecos. Tenemos imagen, esta es de febrero del año pasado, y esa que tienes tú al lado es de febrero de este año, de hace una semana. Se ha perdido todo el verde que había. La cantidad de verde que ha desaparecido. Lo que tenemos en Marruecos es una sequía impactante que está dejando también la necesidad del gobierno de Marruecos de invertir dinero para ayudar a la agricultura, y por suerte se espera que en las próximas horas, en los próximos días, llueva en la península, a ver si esas lluvias, que parece que sí, también alcanzan la costa norte africana. Y de aquí nos vamos a otro continente, el tercero que visitamos hoy, a la Antártida. Probablemente la que vamos a ver ahora, Roberto, es la imagen más bonita que vas a ver tú y que va a ver la gente durante el día de hoy. Y es esta foca que va a salir de aquí ahora mismo. Fíjate qué cosa tan bonita, con esa... Parece una cámara GoPro lo que lleva encima, no es una cámara, es un sensor. La están utilizando en los últimos años los investigadores japoneses para ayudarles a detectar lo que hay ahí debajo de ese hielo de la Antártida. Este es el mar de Weddell, y aquí lo que hace la foca, bueno, pues es llevarles esos datos de, por ejemplo, de los ecosistemas. Por ejemplo, hay focas que han recorrido 600 kilómetros con esa cámara en la cabeza, algunas que han llegado a 700 metros de profundidad, bueno, para ayudarles a reconocer ese terreno. Oye, hay problemas a los que parece que se les empieza a poner coto, y esto en principio sería una buena noticia. Por ejemplo, el plástico. Sí, vamos a ver datos del plástico de los últimos años en todo el mundo, Roberto. El plástico ahora mismo está contaminando 140 millones de toneladas de plástico, se está virtiendo a nuestros océanos, también a nuestros ríos y a nuestros lagos. Lo que vamos a ver enseguida son 2 estadísticas. Primero, la cantidad total de plástico que se ha generado en el mundo desde el año 1950. Aquí lo ves, ahí abajo prácticamente, bueno, eran 2 millones de toneladas, prácticamente ahora parece nada comparado con los 461 millones de toneladas en el año 2020. Y lo peor de esto es que el 9% de los plásticos que nosotros generamos los reciclamos, y de todo este plástico generado solo el 6% procede de plástico reciclado, o sea, un auténtico desastre. Y si vamos al siguiente gráfico, vemos
lo que tendríamos que estar haciendo y lo que no estamos haciendo. El 50% de los plásticos ahora mismo van a los vertederos y solo el 9%, como decía, van a reciclaje. El resto, 50% muy mal, basura mal gestionada muy mal, incineración, bueno, desaparece, pero tampoco es lo ideal porque esto genera también residuos a la atmósfera. Vamos a ver lo que tú estabas diciendo, esa reunión de las Naciones Unidas que se está produciendo en Kenia. Vamos a ir con esa esperanza, a ver si para 2024 tenemos nueva legislación. La cita de Nairobi se cierra hoy con un acuerdo que podría ser histórico. Los representantes de 175 naciones han pactado la creación de un instrumento que han definido como jurídicamente vinculante contra el daño que hace el plástico, y la ONU sostiene que es el pacto ambiental más importante desde el Acuerdo de París de 2015. Además, aseguran que es un hito para la transición de una economía lineal a otra circular, que genere más ecología, más salud y también más empleo. Y llamativa es la comparativa al definir los residuos plásticos que contaminan ríos, lagos y océanos como una epidemia de la que por fin se atisba la cura. El acuerdo marca 2024 como el inicio de la nueva regulación. Hoy se estima que 11 millones de toneladas de desechos plásticos llegan a los océanos cada año, amenazando la supervivencia de las especies, la seguridad alimentaria y también contaminando nuestras costas. El reto es reducir la producción a la mitad antes de 2040 y conseguir que un 80% menos de residuos llegue a los océanos. Además, la eliminación de los plásticos disminuiría también la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, y por último vamos a mirar la previsión del tiempo. Estamos casi a las puertas del fin de semana. Antonio, ¿va a seguir lloviendo? Se va acercando la primavera. Bueno, ya estamos en la primavera meteorológica, se acerca la primavera astronómica y esperamos, sí, algo de agua para las próximas horas. Fíjate, esta es la previsión para las próximas 72 horas, sobre todo agua, precipitaciones que no serán muy importantes, pero sí va a haber en el nordeste de La Palma, también en el norte del Hierro, de La Gomera, norte y nordeste, sobre todo de Tenerife, y en el norte de Gran Canaria. Y en cuanto a la previsión ya global, con temperaturas y con vientos, lo que esperamos para mañana es esas precipitaciones que pueden partir ya esta noche. Sobre todo las vamos a ver, como acabamos de señalar, en la provincia occidental y en Gran Canaria. No se descarta en Fuerteventura y Lanzarote, pero en principio ahí el tiempo estará más estable. Las temperaturas van a ser muy parecidas a las de hoy y va a seguir soplando el viento del nordeste. Mañana, de lo que queda esta semana, puede ser el día con menos viento y quizás el sábado, pero el domingo volverá el viento intenso como hemos tenido estos últimos días, con rachas por encima incluso de los 70, 80 kilómetros por hora. En algunos puntos se ha notado, efectivamente. Pues nada, paraguas en ristre para el día de hoy. Gracias, Antonio. Nos vamos mañana. Recuerden que volvemos a la 1:30 en otra edición de Atlántico Noticias y nos despedimos un día más mirando a ese centro de la información de la última semana, la plaza de Maidán de Kiev, donde vemos algo más de movimiento que en los últimos días, en una solo aparente tranquilidad. Hoy han sonado menos las sirenas antiaéreas que en otras ocasiones, pero ojo, no podemos perder de vista que el ejército ruso a varios kilómetros de allí sigue posicionándose probablemente para llevar a cabo el asedio de la ciudad. Nosotros nos vamos, les dejamos con toda la información con Paco Luis Quintana en Telenoticias 1. Volvemos mañana. Adiós.